Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Tatiana estrechó a Vania contra sí. El autobús volvió a sacudirse bruscamente, y el chico lanzó un aullido asustado. Calla, calla, cariño, susurró, besando a su hijo en la cabeza rizada, no pasa nada, solo es un mal camino. Y papá dijo que la carretera sería buena, susurró Vania con resentimiento en la voz, agarrando el osito de peluche. Había comprado un coche. El corazón de Tatiana se apretó de dolor. Sí, claro, compró el coche, se burló mentalmente, para ella, la amante, lo compró para ella. Y papá prometió volver a por nosotros más tarde, dijo Tatiana con dificultad. ¿Recuerdas que dijo que tenía un viaje de negocios urgente? Vania asintió y acercó la nariz al osito. Tatiana se volvió hacia la ventana. Detrás del cristal nublado y empapado por la lluvia pasaban paisajes lúgubres. Campos desnudos, escasos abedules doblados por las ráfagas de viento. Las nubes plomizas se espesaron en el cielo y el crepúsculo llegó pronto. De repente, un relámpago iluminó el interior del autobús con una luz antinaturalmente pálida. Inmediatamente después se oyó un trueno ensordecedor. Vania se estremeció y se aferró aún más a su madre. No tengas miedo, amigo mío, susurró Tatiana, acariciando la cabeza de su hijo, solo es una tormenta. De hecho, ella era espeluznante. Espeluznante y melancólico. Por primera vez en su vida, se sintió sola y perdida. Después de todo, ayer mismo tenía una familia, un hogar, y todo lo que había pasado años construyendo con esmero, a lo que se entregó sin dejar rastro, y hoy Víctor había escupido sobre su alma y pisoteado la relación como una mala hierba. Él y Vania eran fugitivos ahora. Es una mujer que ha sido traicionada por la persona más cercana a ella. Una esposa abandonada que no va a ninguna parte con una maleta en la mano y un hijo pequeño a su lado. Disculpe, ¿vamos a llegar pronto?, preguntó Tatiana con cautela a una anciana sentada a unos metros de ella. Despertó de su letargo y miró a Tatiana. ¿A dónde vas, hija? Nos gustaría ir a Sosnovka. La anciana sonrió comprensiva. Oh, bueno, todavía falta mucho. Si el autobús no se avería antes. Es la última vez que oigo hablar de eso. Tatiana suspiró con tristeza. Por supuesto, se dio cuenta de que Sosnovka no era un balneario. Un pueblo remoto, perdido en el desierto, donde una vez había pasado los veranos con parientes lejanos. Al parecer, según los rumores, allí había incluso una casa vacía, que en su situación actual era el único lugar donde Tatiana podía refugiarse de la vergüenza y el dolor. El autobús volvió a temblar y se paró. Un murmullo de descontento recorrió la cabina. Tatiana miró ansiosa por la ventanilla, pero era casi imposible ver nada debido al espeso manto de lluvia. El conductor, maldiciendo entre dientes, salió. Llovía a cántaros. Las lágrimas brillaban en las comisuras de los ojos de Tania. No quiero quedarme aquí toda la noche. Mamá, tengo miedo, susurró Vania y se aferró a su mano. No tengas miedo, cariño, todo saldrá bien, dijo Tatiana y abrazó a su hijo. En el fondo dudaba de la veracidad de sus propias palabras, pero no se atrevía a admitirlo en presencia de su hijo. Deseaba tanto creer que una vida nueva y mucho mejor les esperaba en este desierto. Pasó una hora, pero el autobús seguía sin moverse. Los pasajeros se agitaron visiblemente. Algunos empezaron a discutir con el conductor, otros intentaron llamar a sus familiares. Tatiana se sentó en silencio, abrazada a Vania, y escuchó el sonido de la lluvia tamborileando sobre el techo del autobús. En ese momento, le pareció que el ruido era un reflejo del caos en que se había convertido su vida. Y todo gracias a la traición de Víctor, que cambió la felicidad familiar por los brazos de una bella amante. Bueno, ciudadanos, gritó el conductor al entrar en la cabina. No hay más camino, el puente ha sido arrasado. Tendremos que esperar a que baje el agua. Un murmullo de descontento recorrió el salón, y los más desesperados empezaron a resentirse de inmediato. Pero el conductor se mostró inflexible. No sé nada. Si alguien tiene prisa, puede ir andando. Tatiana se dio cuenta enseguida de que era inútil discutir con él. Solo quedaba esperar. Pero no estaba claro por cuánto tiempo. Mamá, tengo hambre,
se quejó Vania en voz baja. Tatiana rebuscó en su bolso y sacó un rollo de bocadillos. Era todo lo que tenía tiempo de llevarse de casa. Partió el bocadillo en 2 porciones desiguales y le tendió la más grande a su hijo. Vania tomó la golosina con gusto, mirando a su madre con sus grandes ojos grises. «Mamá, ¿viene papá a recogernos?», preguntó chupándose los dedos al final de la comida. Tatiana acarició la cabeza de su hijo. «Claro que lo hará», mintió sin pestañear, aunque su corazón se estremecía de dolor incluso en ese momento. Sabía perfectamente que Víctor no vendría. Al fin y al cabo, ya había tomado una decisión, y claramente no a su favor. La lluvia seguía cayendo. Ya estaba bastante oscuro fuera de la ventana. El autobús se volvió frío e incómodo. De algún modo, la humedad penetró en el interior, haciendo que los pasajeros se estremecieran de frío y desesperanza. Tatiana apretó a Vania contra ella, tratando de calentarle con su cuerpo. El chico ya dormitaba, cansado del camino y de la inesperada aventura. De repente, Tatiana oyó ruido fuera. La mujer levantó la vista y vio que se acercaba gente al autobús. Eran varios, hombres y mujeres, vestidos con capas, con linternas en las manos. Uno de ellos, un anciano alto con un chubasquero empapado, se acercó al conductor y le dijo algo en voz baja. El conductor asintió y abrió la puerta del autobús. «Hola, soy Sergei Ivanovich Volkov, presidente del Consejo Local del pueblo. Tenemos un imprevisto aquí, el puente se ha deslavado, así que tendrán que quedarse con nosotros en Yelenovka durante un tiempo», dijo el invitado con voz alta y bien timbrada. Un murmullo excitado recorrió el interior del autobús. «No os preocupéis», continuó Adrian al ver las caras de susto de los pasajeros, «tendremos un techo sobre nuestras cabezas y té caliente para todos. Y por la mañana veremos qué podemos hacer». La gente del autobús se agitó, hablando entre ellos. La desesperación en sus ojos fue sustituida gradualmente por la curiosidad. Tatiana también sintió que la tensión de las últimas horas del viaje disminuía notablemente. Estas personas sencillas y amables infundieron esperanza en su corazón. «Vamos, Vanchka, parece que nuestras aventuras no han hecho más que empezar», susurró Tania y despertó a su hijo. Vania se despertó, se frotó los ojos con el puño y miró a su madre con incredulidad. Tatiana sonrió y, cogiéndole de la mano, se dirigió a la salida. El pueblo les recibió con silencio y olor a hojas mojadas. Como por arte de magia, la lluvia había cesado y una enorme luna amarilla se alzaba sobre Yelenovka, iluminándola con una suave luz. «Caramba», susurró Vania, apretándose contra su madre, «nunca había visto una luna tan grande, ni siquiera en los dibujos animados». Tatiana acarició la cabeza de su hijo. «Yo tampoco lo he visto, cariño. Parece que nos espera mucha diversión». «Sí, eso es, mamá. ¿Y dónde vamos a dormir y qué vamos a comer?». Vania se removió con impaciencia. Sergei Ivanovich, como si hubiera oído su pregunta, se dio la vuelta y guiñó un ojo al muchacho. «No te preocupes, chico. Tenemos todo preparado para ti. Vamos, queridos invitados, pónganse cómodos». Un hombre les condujo por un estrecho sendero que serpenteaba entre edificios de madera. Las ventanas de las casas brillaban acogedoras, y voces y risas salían de las puertas entreabiertas. Tatiana sonrió involuntariamente, y la sensación de ansiedad dio paso por fin a una incipiente esperanza. Les condujeron a una cabaña bastante espaciosa, aunque vieja, con platabandas talladas. El interior era cálido y acogedor. La gente del autobús ya estaba sentada en los bancos cubiertos con esteras caseras, hablando entre ellos en voz baja. En el centro de la cabaña había una gran mesa sobre la que humeaba un samovar que exhalaba el aroma de té de hierbas y pasteles rubicundos en una bandeja. «Pasa, pasa, no seas tímida», dijo una mujer delgada y pálida, de rostro amable y abierto y ojos radiantes. En sus manos sostenía un montón de toallas limpias. «Soy Daria Petrovna», se presentó, «ahora estáis, como se suele decir, bajo mi protección. Pónganse cómodos, queridos invitados, y sírvanse té». Tania y Vania se sentaron a la mesa junto a una pareja de ancianos. Un hombre de escaso pelo gris y gafas de montura gruesa les sonrió con dulzura. «Bueno, ya nos conocemos», dijo.
Viajábamos en el mismo autobús y no nos habíamos dirigido la palabra. Soy Mijail Ivanovich, y ella es mi esposa María Pavlovna. Encantada de conocerte. Tatiana le devolvió la sonrisa y también dijo su nombre. Poco después especificó que iba a Sosnovka y que Yelenovka no le convenía. Oh, estás muy lejos. Oh, bueno, está bien. Estoy segura de que las mañanas llegarán. Seguro que a los hombres se les ocurrirá algo. Son muy listos para los inventos, añadió la mujer, y miró con cariño a su marido. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Tomando una taza de té aromatizado, la gente se relajó visiblemente y empezó a compartir sus historias, hablando de sí mismos. Entonces Tatiana se enteró de que Mijail Ivanovich y María Pavlovna iban a la boda de su hija, y la joven pareja, sentada un poco más lejos, tenía intención de descansar en una base turística a orillas del río. Tatiana, ¿a qué te dedicas?, preguntó María Pavlovna con cautela. Tatiana dudó un momento y luego dijo: trabajo, o mejor dicho, trabajaba, en un hospital como médico general. ¡Qué profesión tan maravillosa! Estoy segura de que la medicina es una de las mejores ciencias, exclamó María Pavlovna con una sonrisa. Sí, supongo que sí, aceptó Tatiana. El tiempo pasó volando. El cansancio del largo viaje hacía mella. Pronto, Sergei Ivanovich sugirió a los invitados que se fueran a casa, donde ya les esperaban los lugareños. Haciendo gala de un gran ingenio, distribuyó inmediatamente dónde y quién pasaría la noche. Tania y Vanya tuvieron que pasar la noche en la cabaña de Daria Petrovna, la delgadísima abuela que tan cordialmente había recibido a los huéspedes. A la atenta mirada de Tatiana no se le escapó que, por alguna razón, el presidente miraba con recelo a la señora de la casa. Y eso a pesar de que Daria Petrovna no delató su disgusto ni nada por el estilo. Lo único que avergonzaba a Tatiana era su delgadez y palidez antinaturales. Pasad, no seáis tímidos, dijo Daria Petrovna acercándose a madre e hijo, ya os he preparado sábanas limpias y toallas de rizo. Lavaos y a la cama, que debéis de estar cansados. Tania asintió con la cabeza y, junto con Vanya, entró en una habitación pequeña pero acogedora. En efecto, había una cama en un rincón, hecha con sábanas blancas como la nieve. Una lámpara de aceite ardía sobre la mesa, proyectando extrañas sombras sobre las paredes. Vanya empezó inmediatamente a dar vueltas por la habitación, mirándolo todo con la inherente curiosidad infantil. Mamá, aquí ni siquiera hay televisión, dijo con tristeza. Pero aquí se está tranquilo y en paz, y la gente es amable. Ahora ve a lavarte y a acostarte, sonrió Tatiana. Vanya, aunque a regañadientes, obedeció. El cansancio del largo viaje y una hora de acostarse inusualmente temprana para los niños de ciudad hicieron su trabajo. Pronto se quedó plácidamente dormido, arrullado por el silencio y los olores desconocidos de la casa del pueblo. Tatiana se agachó en la cama, cubriendo cuidadosamente a su hijo con una manta. «Qué rápido está creciendo», pensó con tristeza, mirando la cara de su hijo. Tan infantil y sereno en su sueño. Inmediatamente me vinieron a la mente los recuerdos de sus primeros pasos, las palabras que pronunció y su primera asamblea escolar. Hace poco era tan pequeño y ahora es casi un novio, pensó irónicamente Tatiana. Se levantó y se acercó a la ventana entreabierta. Las estrellas se iluminaban en el cielo, tan grandes y brillantes como nunca se verían en la ciudad. A lo lejos oía ladrar a los perros y un búho depredador ululaba entre los arbustos. Es bueno. Hacía tiempo que no sentía tanta tranquilidad, pensó Tatiana, respirando el aire limpio, lleno de aromas de hierbas y tierra. En ese momento llamaron a la puerta y Daria Petrovna entró en la habitación. «No te duermas todavía, Tanchka», le pidió, cerrando la puerta tras de sí. «No, no estoy durmiendo. Daria Petrovna, estoy admirando tu belleza campestre», respondió Tania con una sonrisa. «Bueno, hay mucho que admirar. Esto es precioso, no puedes apartar los ojos de él. El aire es limpio, los bosques tienen hongos, el río es un espectáculo para la vista. No como los laberintos de piedra de tu ciudad», dijo Daria Petrovna con orgullo en la voz. Tania asintió con la cabeza. «Sí, tienes razón. Realmente es un lugar encantador el que tienes aquí. Vamos a la cocina, Tanchka, a tomar un poco más de té».
Tengo mis propias frambuesas, y la mermelada de este año es muy buena, sugirió Daria y señaló la puerta. Me encantaría, respondió Tania, aceptando el ofrecimiento de su anfitriona. El caso es que, durante la primera comida, Tania apenas había comido nada, ya que se sentía un poco estresada por lo ocurrido. En esos momentos nunca tenía apetito. Pero ahora que se había instalado visiblemente, su estómago hambriento ya se hacía notar. Daria Petrovna condujo a Tania a la cocina y no tardó en volver con una bandeja en las manos, sobre la que había una tetera humeante, 2 tazas, platitos con mermelada y un plato con tartas rubicundas. Toma, Tanchka, prueba mis pastas con col, patatas y mermelada de pera, dijo la anfitriona y sirvió con cuidado el té en las tazas. Gracias, tienes unas manos de oro, agradeció Tatiana sinceramente. Tras intercambiar saludos, las mujeres se dispusieron a comer. El silencio de la sala solo se rompía por el ruido de las cucharas contra las tazas y las voces tranquilas llenas de calidez y amabilidad. En voz baja, para no despertar a su hijo, Tania le contó a Daria Petrovna su vida en la ciudad, su trabajo y sus estudios en la Universidad de Medicina. ¿Cómo está tu marido?, le preguntó sin rodeos Daria Petrovna cuando Tania hubo terminado su relato. Tatiana bajó los ojos con timidez. Sí, bueno, mi marido y yo nos separamos. Oh, lo siento, querida, no quería herir tu alma. Pero dio la casualidad de que supe lo que te pasaba en cuanto te vi, dijo Daria Petrovna, mirando con simpatía a la invitada. No es nada. Daria Petrovna, ya me perdonarás por tener una conversación tan triste, respondió Tania con una sonrisa irónica. En eso pensó. ¿Es tan evidente en mí que estoy huyendo de mi vida anterior y de mi marido infiel? Las mujeres se quedaron un rato en silencio, cada una pensando en sus cosas. ¿Y cómo estás tú, Daria Petrovna? Tania fue la primera en romper la prolongada pausa, deseosa de cambiar de tema. De repente, Daria Petrovna se mostró algo recelosa y evitó mirar a su interlocutor a los ojos. ¿Y yo, Tanchka? Ya soy viejo, estoy enfermo, vivo solo. Mis hijos casi nunca me visitan. Seguramente no saben lo que me pasa. Sergei Petrovich no me teme por nada, me rehúye. Soy una adivina local. Los ojos de Tania se redondearon con sorpresa. ¿Un adivino? ¿Qué? ¿Como un verdadero adivino? ¿Como un verdadero lector de cartas? ¿Como un adivino? Daria Petrovna sonrió. No, todo es oropel mágico, por supuesto. Lo veo todo sin manos ni cartas la mayor parte del tiempo. Miro a una persona, y en ese momento es como si en mi cabeza apareciera una imagen coloreada. Pero tengo que pagar este regalo con mi salud. No sé cuánto tiempo me queda de vida. Pero no importa. ¿Y los nietos?, preguntó Tatiana con ansiedad. Tengo nietos, pero se han instalado en la ciudad. Tienen su propia vida, sus propias preocupaciones. No tienen tiempo para la abuela, respondió Daria Petrovna con una sonrisa triste. Qué lástima, asintió Tatiana con simpatía. Vamos, cariño. No estoy acostumbrada, soy una mujer fuerte, sobreviviré a muchas más. Será mejor que cuides de ti misma y de Vanchka, y no te lo tomes a pecho, dijo Daria Petrovna. Gracias por sus amables palabras y por su hospitalidad. No, Tanchka, no, no. Siempre estoy feliz de tener invitados. Pero nadie se queda mucho tiempo en mi cabaña. Tienen miedo. Especialmente los lugareños. Creen que soy una hechicera y que les echaré algún tipo de maldición o algo así. Pero no estoy entrenada para esas cosas y solo puedo traer el bien a la gente. Así que, si lo necesitas, quédate conmigo hasta que termine el puente. Y si quieres, puedes quedarte para siempre, yo siempre estaré encantada. Las lágrimas brillaron en las comisuras de los ojos de Tatiana. Muchas gracias, no sé cómo agradecértelo lo suficiente. Se sentaron a la mesa un rato más, y luego Daria Petrovna retiró los platos y acompañó a su invitada a su habitación. Tatiana estaba tumbada en la cama, pero el sueño se resistía a llegar. Tania pensó en su vida, en su hijo y en Daria Petrovna. Aún así, es bueno tener gente cerca, pensó. El tipo de personas que les comprenderán, apoyarán y mantendrán el ánimo. En ese momento recordó los ojos de Daria Petrovna, llenos de calidez y cariño. El huésped se sintió cálido y feliz. Por la mañana, Tatiana se despertó con el olor de algo frito.
El sol brillaba al otro lado de la ventana, el rocío relucía en la hierba y el aire del patio se llenaba de la fragancia de los parterres que había bajo la ventana. ¡Qué mañana tan maravillosa!, pensó Tatiana al levantarse de la cama. Salió al patio y vio a Daria Petrovna ocupada en el porche. La anciana, al darse cuenta de la presencia de su invitada, sonríe para darle la bienvenida. «Buenos días, Tanchka, ¿cómo has dormido?» «Buenos días, Daria Petrovna. He dormido como un bebé. El aire de aquí es maravilloso», respondió Tatiana y se acercó. Daria Petrovna asintió con la cabeza. Tras permanecer un rato de pie, entraron en la casa. En la mesa, como el día anterior, ya había un samovar y en los platos humeaba una apetitosa tortilla con lonchas de queso y salchichas caseras. «Siéntate, Tanchka, despertaré a Vanyusha y desayunaremos». Pero Vanya no tuvo que ser despertada. Se despertó solo, somnoliento y despeinado. Cuando vio la mesa preparada, el niño se animó de inmediato y se abalanzó sobre la comida con gusto. «Gracias, abuela Dasa. Muy sabroso», agradeció, limpiándose la boca con la palma de la mano. Daria Petrovna acarició la cabeza del niño. «Salud. Crece, Vanyusha, grande y fuerte como un hongo boletus». Inmediatamente después del desayuno, Daria Petrovna inició una conversación que no había terminado la noche anterior. «Tanchka», empezó titubeando, «no pienses nada malo, pero tengo una proposición para ti». Tatiana miró interrogante a la señora de la casa. «El caso es que», tartamudeó Daria Petrovna, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «recuerdas que no solo vivo en el pueblo, sino que ayudo a la gente, doy consejos, curo sus dolencias con palabras». «¿Estás hablando de adivinación?», la interrumpió Tatiana un poco incómoda. Daria Petrovna asintió con la cabeza. Entonces, ella continuó. «Veo que mis fuerzas se están agotando. Me estoy haciendo vieja, Tanchka. Pero mi don no debe perderse, ¿entiendes? Así que pensé que tal vez estarías de acuerdo en aprender este negocio. O simplemente quedarte conmigo por un tiempo». Tatiana se quedó atónita y se congeló en el sitio como una boquiabierta. La sugerencia de Daria Petrovna le pareció tan inesperada que no supo qué responder. «Daria Petrovna, pero ya sabes que yo no creo en estos casos, ¿cómo voy a ponerle remedio?» «No es que no crea. Pero estudié en la universidad y soy médico de profesión», empezó Tatiana, dudando en cada sílaba. Lo comprendo. Yo también solía ser así. Pero el don. Tú no eliges el don, Tanchka, es el don el que te elige a ti», replicó Daria Petrovna con tristeza. En ese momento, la mujer se arregló el pelo con la mano y se acercó a la ventana. «¿Recuerdas, Tania, que ayer hubo una tormenta?» Tatiana asintió. «Así que esa tormenta no ocurrió porque sí», continuó Daria Petrovna, «fue una señal, y este puente también fue arrasado por una razón. Debió de ser el destino el que te trajo hasta mí, Tania». La doctora permaneció en silencio. Las palabras de Daria Petrovna resonaron en su alma con una extraña sensación de inquietud. «No se apresure con su respuesta. Piénselo bien. Tiene tiempo, sobre todo porque el puente no se reparará pronto», dijo Daria Petrovna, volviéndose hacia su invitada. Como para confirmar sus palabras, el cielo volvió a retumbar. El sol había brillado no hacía mucho, pero ahora el aire volvía a oler a la humedad que siempre anunciaba la lluvia. Pronto cayeron al suelo las primeras gotas gruesas, y todo volvió a empezar. Sin quererlo, Tatiana se convirtió en prisionera de esta remota aldea, instalándose en casa de Daria Petrovna como invitada. Después de pensarlo un momento, Tatiana dijo: «Intentémoslo, ¿sí? Solo que no podré adivinar. Te ayudaré, o seré recepcionista. Como un médico. Soy terapeuta, así que sé mucho de muchas cosas». Daria Petrovna sonrió. «Ahora sí que hablas, cariño. Como se suele decir, eres rápida de reflejos. Lástima que no seas mi nieta, serías una buena curandera». Tatiana bajó los ojos avergonzada y se apartó de la ventana, sintiendo un escalofrío que le recorría la espina dorsal. Las palabras de Daria Petrovna, por mucho que Tania intentara no prestarles atención, seguían alimentando una semilla de ansiedad en su alma. Destino, señales, la mente de la mujer se agitó. ¿Podría ser todo cierto y tener un motivo?
¿Y si el puente se había derrumbado realmente para traerme aquí, a Daria Petrovna, que había decidido hacerme su regalo? Sin saber la respuesta a esa pregunta, Tania se hundió en una silla y se quedó pensativa. Recordé mis años de estudiante, llenos de esperanza y alegres expectativas. La Universidad de Medicina. Desde el instituto, Tania soñaba con ser médico para ayudar a la gente y aliviar su sufrimiento. Tatiana se recordó involuntariamente joven y entusiasta, inclinada sobre sus libros de texto en bata blanca. Anatomía, fisiología, farmacología. Estas complejas materias le parecían entonces las claves para comprender los misterios del cuerpo humano. Después, prácticas en un hospital, los primeros tímidos pasos en la medicina real. Una vez, en una de las discotecas estudiantiles, Tatiana conoció a Víctor. Era un poco mayor que ella y ya trabajaba. En aquel momento Vitia parecía tan segura y fiable. Víctor la cortejó maravillosamente, la colmó de cumplidos y le prometió montañas doradas. El corazón de Tatiana se derritió bajo sus encantos y se enamoró sin memoria. Pronto se casaron. Víctor, como debe hacer un marido, rodeó a su joven esposa de cuidados y atenciones. Como aspirante a empresario, pronto se aseguró de que Tatiana no necesitara nada. El nacimiento de su hijo Vania llenó de significado la vida de los recién casados y fortaleció su relación. Los primeros años de su matrimonio fueron como un cuento de hadas. Tatiana se diplomó y consiguió trabajo como terapeuta en la policlínica de la ciudad. El trabajo también era gratificante. Tania siempre se ha esforzado por ser una doctora atenta y receptiva. Y además, a diferencia del resto de sus colegas, buscaba un enfoque individual para cada uno de los pacientes, independientemente de su posición en la sociedad. Víctor, sin embargo, apasionado por su negocio, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Al principio, Tatiana no le prestó mucha atención y lo atribuyó a las ocupaciones de su marido. Pero con el tiempo empezó a alarmarse por las llamadas tardías, el olor a perfume ajeno y los ojos siempre cansados de Víctor. Tania intentó repetidamente hablar con su marido, pero él solo le contestaba con bromas, llamándola niñita celosa. Tania, vamos, es solo tu especulación. Pero el corazón de una mujer, como suele decirse, no se deja engañar. En algún momento, Tatiana se dio cuenta de que su vida familiar se estaba desmoronando. Sus sospechas se confirmaron cuando Víctor declaró un día que pretendía atar su vida a otra. Te aconsejo que te vayas a otra ciudad para que no me atormentes con tus rabietas y sospechas. Tatiana estaba destrozada. Su mundo se derrumbó de la noche a la mañana. Sintiéndose engañada y estúpida, Tatiana se corrompió por no haberse dado cuenta de nada en todos estos años. O tal vez no quería darse cuenta, temerosa de descubrir la verdad. La suegra, Ana Sergeyevna, en lugar de apoyar a Tania en esta difícil situación, se puso inmediatamente de parte de su hijo. No solo eso, justificó a Víctor de todas las formas posibles, afirmando que era Tatiana la culpable de la ruptura de la familia. No es una buena anfitriona, no está educando bien a su hijo. A Ana Sergeyevna le disgustaba literalmente todo de su nuera. En un momento dado, la suegra incluso intentó poner a Vanchka en contra de su madre, diciéndole lo mala que era su madre y lo maravilloso que era su padre. Tatiana soportó durante mucho tiempo las humillaciones de su suegra, pero un día no pudo soportarlo y le dijo todo lo que pensaba de ella. Ocurrió aproximadamente un mes antes de que Víctor anunciara que tenía otra mujer. Ana Sergeyevna, por supuesto, se ofendió con acento agudo y se marchó dando un sonoro portazo. Desde entonces, la suegra y la nuera han tenido poco contacto. Claro que Tatiana lo estaba pasando mal ahora, pero no se rendía. La mujer creía que la vida era una cebra, y después de las rayas negras vendría una blanca. En el fondo de su mente, Tatiana se dio cuenta de que, evidentemente, se había precipitado al despedirla de la policlínica. Después de todo, en esencia, podría haberse quedado en la ciudad y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. En ese momento, como si hubiera leído los pensamientos de Tatiana, Daria Petrovna se acercó a ella. Meneando la cabeza con simpatía, la mujer mayor dijo: «No guardes rencor, solo te destruye. Deja ir a tu marido, deja ir la situación. Necesitas seguir adelante. Y recuerda, no estás sola».
Las palabras de Daria Petrovna hicieron que Tania viera la situación de otra manera. Tatiana también volvió a pensar en todo lo que le había ocurrido. Se sintió atrapada. Traición de su marido, indiferencia de su suegra, incomprensión de sus colegas. Daria Petrovna, preguntó Tatiana en voz baja, la primera en romper el largo silencio, y háblame de tu don. Daria Petrovna se estremeció, como si despertara de pensamientos pesados. Luego desvió lentamente la mirada hacia Tatiana. Había tristeza en sus ojos, azules como lagos de bosque. Al mismo tiempo, irradiaba una fuerza interior y una energía inquebrantables. ¿Un regalo? Se estiró pensativa, como saboreando cada palabra. Un regalo, Tanchka, no se hace en vano. A veces es un pago por un dolor insoportable, y a veces es una pesada carga. En mi caso, el regalo se ha convertido en ambas cosas. Es muy difícil para mí vivir con ello. Toda mi vida, la gente me ha tenido miedo. Pero yo no quiero hacer daño a nadie. Al contrario, quiero ayudar. En aquel momento, Daria Petrovna calló, apretó los labios y miró por la ventana, donde la lluvia llenaba el suelo de humedad con envidiable regularidad. Tatiana no se dio prisa y esperó pacientemente a que su anfitriona continuara su relato. Sintió que Daria Petrovna no era el tipo de persona que hablaba ociosamente de esto y aquello. Cada palabra de la anciana era comedida y llena de profundo significado. Mientras tanto, Daria Petrovna continuó. He vivido aquí toda mi vida, en este pueblo. Una vez. Era todavía una niña. Unos 5 o 6 años, no más. El invierno era entonces feroz, con heladas crepitantes que dificultaban la respiración. Recuerdo que mi madre me vistió con un abrigo de liebre y me dio botas nuevas de piel de oveja. Y nos fuimos con ella a casa de nuestros parientes en el pueblo vecino. Y yo era una niña inquieta, siempre inquieta, mirando los ventisqueros y los abetos. Y así, paso a paso, me fui quedando atrás de mi madre imperceptiblemente. En ese momento, Daria Petrovna se quedó en silencio, como si reviviera los acontecimientos de aquel fatídico día. Tatiana escuchó su historia con la respiración contenida. Y aquí, ya sabes, hay un corto paseo hasta el bosque. En fin, me desperté en un montón de nieve, continuó Daria Petrovna. Por suerte, estaba nevando. Todo a mi alrededor era blanco y blanco. Hacía frío, daba miedo. Lloraba, gritaba, llamaba. Nadie me oía. Pensé que era mi fin. Pero entonces sentí algo de calor cerca de mí. Abrí los ojos, y encima de mí, una loba estaba de pie sobre mí, una grande y gris. Ojos como 2 carbones, ardiendo. Me asusté, por supuesto, empecé a gritar. Y ella, cordial, me asomó el hocico, lamiéndome la mejilla con la lengua. Luego se tumbó a mi lado, se hizo un ovillo y me cubrió con ella misma. Al principio tuve miedo, luego me acurruqué contra ella y me dormí. Me dio tanto calor que me quedé tumbada con la loba hasta que amaneció. Daria Petrovna volvió a guardar silencio, sumida en tristes recuerdos. Los hombres me encontraron por la mañana. ¿Te imaginas? Estaba durmiendo en una manada de lobos, en pleno centro. Mi padre me dijo más tarde que él y los hombres estaban desesperados por encontrarme. Pensaban que el bebé estaba congelado. Entonces vieron vapor que se elevaba por encima del montón de nieve. Se acercaron y me encontraron viva e ilesa, rodeada por una manada de lobos. En cuanto los lobos vieron a los hombres, gruñeron de inmediato, se erizaron. Pero no atacaron. Se apartaron, dejaron que mi padre se acercara a mí y desaparecieron en el bosque. Todos se preguntaban cómo había sobrevivido con tanto frío. Después vi lobos en el bosque a menudo, pero no me tocaban, como si me reconocieran como suyo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el destino me había concedido un don especial aquel terrible día. Ver lo que otros no ven y ayudar a los que están en apuros. Tatiana escuchó la historia de Daria Petrovna y no podía creérselo. ¿Es esto posible en la realidad? ¿Los lobos salvan a una niña? El relato posterior de Daria Petrovna fue menos chocante, aunque siguió atrayendo involuntariamente la atención de Tatiana. Daria Petrovna le habló a la invitada de su duro destino como mujer, de su marido Lesha, que se ahogó en el río por un recado de borrachera, de sus hijos, que dejaron su pueblo natal por la vida en la ciudad, y de cómo los nietos vienen cada vez menos a menudo. Y recientemente, Tania. Me sentí muy mal.
Me dobló en un cuerno de carnero. Los nietos vinieron, por supuesto, pero no con las manos vacías. Trajeron algunos documentos y me los pusieron delante de las narices, diciendo, fírmalos. Vamos a ponerte, abuela, en un hogar de caridad. Los promotores ya han derribado todas las puertas, quieren quedarse con la casa, suspiró Daria Petrovna y se quitó una lágrima. Pero yo no voy a ninguna parte, Tanyusha. Este es mi hogar. Aquí es donde nací, aquí es donde moriré. Y a los nietos, bueno, no soy quien para juzgarlos. Ellos tienen sus propias vidas, yo tengo la mía, resumió la anciana. Tatiana escuchó a Daria Petrovna, y las palabras de la vieja adivina derramaron bálsamo sobre su alma herida. De repente sintió que las cosas no eran tan desesperadas. Después de todo, tiene un hijo por el que merece la pena vivir y luchar. Y también hay que creer en lo mejor, y entonces seguro que llegará. Tras sopesar todos los pros y los contras, Tatiana aceptó ayudar a Daria Petrovna en su difícil tarea. Al menos, pretendía hacerlo hasta que el puente estuviera reparado. Después de todo, entonces Tatiana podrá por fin ir a Sosnovka, donde esperaba la casa abandonada de una tercera tía. Eso está bien. Cariño, sonrió satisfecha Daria Petrovna, debería haber soñado con una ayudante así. A mí viene gente de todas partes. Los que no pueden con sus enfermedades, los que piden consejo y los que solo quieren desahogar su alma. Así que creo que usted les tomaría la tensión, les escucharía el pulso y les aconsejaría las pastillas adecuadas. No sé mucho sobre sus píldoras. Las hierbas y los conjuros son lo mío, pero las pastillas son un problema. No tenemos un centro médico, pero lo tendremos. Tatiana asintió con la cabeza, mentalmente contenta de poder ayudar a la amable anciana. En primer lugar, quería agradecer a su anfitriona su hospitalidad y, en segundo lugar, el trabajo podía ser una especie de terapia para ella, que la ayudaría a deshacerse de los pensamientos tristes. A partir de ese día, comenzó una nueva vida para Tatiana. Por la mañana hacía las tareas domésticas y ayudaba a Daria Petrovna en casa. Durante el día, a horas especialmente señaladas con ella, recibía a las personas que acudían en busca de ayuda. Daria Petrovna, ayúdame, querida. Mi nieto está enfermo, tiene mucha fiebre y una tos muy fuerte, empezó a decir desde la puerta una anciana con un chal de colores. Pasa, Pelageya. No te quedes en el umbral, querida, dijo Daria Petrovna y señaló la silla que había junto a ella. Ahora echaremos un vistazo rápido a tu nieto. Dicho esto, Daria señaló con la cabeza la mesa situada en un rincón de la habitación, donde había un tonómetro, un fonendoscopio y otros suministros médicos que había comprado con antelación. La ahorrativa anciana los compró por alguna razón, como si tuviera la premonición de que algún día habría un médico de verdad en su pueblo. Tatiana examinó al bebé, le auscultó los pulmones y le tomó la temperatura. Su nieto tiene bronquitis. Necesita beber mucho líquido caliente, tomar los antivirales que le recetaré e inhalaciones, dijo en un tono que no toleraba objeciones. Ya ves, Pelageya, Tania es una doctora de verdad. Ahora te recetará todas las medicinas que necesites, sonrió Daria Petrovna. Pronto, Tatiana le dio a la abuela del bebé una receta en la que le explicaba cómo tomar correctamente la medicación y hacer las inhalaciones. Gracias, hija mía, susurró Pelageya con lágrimas en los ojos y añadió en voz baja. Dios bendiga tu salud. Y así pasó el día, seguido de un segundo y un tercero. Para sorpresa de Tatiana, llovió casi todos los días sin parar. Los ancianos decían que no recordaban una época en la que el río se hubiera desbordado tanto. Daria Petrovna se quejó. Es cuestión de tiempo que se extienda al pueblo. Poco a poco, Tatiana se fue acostumbrando a su nueva vida, al ritmo pausado del pueblo, a la gente amable y abierta. Disfrutaba ayudando a Daria Petrovna, que se convirtió en una verdadera mentora espiritual para ella. Mi hijo Vanya había estado jugando con los niños del pueblo todo este tiempo, ya que la escuela estaba de vacaciones. Una noche, cuando Tatiana estaba cenando con Daria Petrovna, Vanya entró corriendo en casa toda roja y sin aliento. Mamá, mamá, el cachorro casi se ahoga en la zanja, gritó el niño desde la puerta. Tatiana saltó de la mesa y salió con su hijo.
Vanya le mostró enseguida un pequeño cachorro mojado, tiritando de frío, que depositó sobre un trapo que había encontrado en el patio. Tatiana levantó al bebé en brazos. Pobrecito, empapado y con frío, dijo mientras acurrucaba al cachorro contra ella y trataba de mantenerlo caliente. Mamá, ¿podemos quedárnoslo? Preguntó Vanya esperanzada y miró a su madre. Tatiana desvió la mirada hacia el cachorro. Parecía tan pequeño e indefenso. No sé, no es mi casa, es la de Daria Petrovna. Por otra parte, ¿dónde vamos a ponerlo? Dijo Tatiana, aún sin saber qué hacer a continuación. Afortunadamente, en ese momento salió al porche Daria Petrovna, quien, al ver al bebé, permitió inmediatamente que Vanya se quedara con él. Sí. Ahora Vin vivirá con nosotros, lo cuidaremos, le daremos de comer y jugaremos con él, ¿verdad, mamá? Vanya saltó de alegría. Tatiana miró la cara de felicidad de su hijo y se dio cuenta de que no podía negársela. Sí. Y Daria Petrovna añadió que un guardia en el patio nunca está de más. Tener un buen perro no es un lujo, sino una preocupación por su propia seguridad. La semana pasó volando. Durante este tiempo, Tatiana ya se había acostumbrado al pueblo y se sentía como una lugareña más. Lo más interesante fue que su cónyuge Víctor no la llamó ni una sola vez. Francamente hablando, Vitia rara vez se preocupaba por nadie más que por sí mismo. Un día, Daria Petrovna entró en la habitación de Tania. Tanchka, querida, tenemos un visitante, no uno ordinario, sino de la propia ciudad, uno importante. Tatiana salió al porche con una sonrisa y vio a un hombre de mediana edad con un traje caro. Frotaba nerviosamente el maletín de cuero que tenía entre las manos, y su mirada era ansiosa y nerviosa. Hola, pase, por favor, saludó Tatiana al invitado. Buenas tardes, murmuró el hombre, cruzando vacilante el umbral. Dígame, ¿de verdad vive aquí Daria Petrovna, de la que tanto habla la gente? Ella es la elegida. Llegó la melodiosa voz de la vieja adivina detrás de mí. Y tú, mi querido hombre, ven y dime qué te trae a mí. ¿No has venido desde la ciudad para conseguir las respuestas del crucigrama? El hombre pareció avergonzado, entró en la casa y se hundió pesadamente en el borde de una silla. Me llamo Boris. Y he oído hablar de ti a un amigo mío. ¿Dicen que puedes ver el futuro? Empezó, tartamudeando. Bueno, depende de lo que te interese. Puedo ver algunas cosas, pero no soy vidente, respondió Daria Petrovna con evasivas. Boris dudó un momento y luego dijo, tengo que hacer un trato, uno grande. Así que me preguntaba si merece la pena involucrarse o no. Oh, querida, no es oro todo lo que reluce. A veces es mejor renunciar que arrepentirse toda la vida. Pero en este caso no es asunto mío decidir tu destino. Así que vete, querida, con Dios, suspiró tristemente Daria Petrovna. Pero te pagaré, murmuró Boris confuso. Bueno, no es el dinero lo que te hace feliz, y no son tus tratos, objetó Daria Petrovna. Boris, estupefacto ante este giro de los acontecimientos, se levanta de la silla y se dirige a la salida. Espera. Tatiana le alcanzó en el umbral. ¿Quizá puedas decirme qué te preocupa tanto? Boris se detuvo y miró vacilante a la joven. No sé ni por dónde empezar. Verás, este trato podría reportarme mucho dinero. Pero no es tan sencillo. Hay algunos matices, murmuró. ¿Qué otros matices? Preguntó Tatiana con la mayor delicadeza posible. Boris suspiró con tristeza. El caso es que este trato no es del todo legal, y podría meterme en un buen lío. Pero, por otro lado, necesito el dinero como el aire. ¿Y por qué, si se puede saber, necesitas tanto el dinero que incluso estás dispuesta a arriesgar tu libertad? Tatiana no pudo evitarlo. En aquel momento Boris le pareció muy parecido a su infiel marido Víctor, que era igual de quisquilloso con cada céntimo, como si aquellos mezquinos papeles pudieran cambiar su vida a mejor. Boris se hundió cansado en el escalón del porche. Mi único hijo, Misha, tiene un defecto cardíaco. Su madre murió. Mi hijo tenía 1 año. Y ahora, Misha necesita una operación urgente, que solo se puede hacer en el extranjero. La operación cuesta mucho dinero, que no tengo. Pero hay una oportunidad de ganarlo si hago un trato con una empresa muy grande. Es un contrato lucrativo, pero... ¿Pero qué? Le animó Tatiana.
Hay algunas personas, Boris bajó la voz, que también reclaman este acuerdo. Harían cualquier cosa por conseguirlo. Temo que esa gente pueda hacerme daño no solo a mí, sino también a Misa, si me interpongo en su camino. Y así es. Sí, es una situación difícil la tuya, Boris. Ahora se lo explicaré todo a Daria Petrovna, y luego decidiremos qué hacer a continuación, respondió Tania. El empresario asintió sombríamente y se rodeó la cabeza con los brazos. A decir verdad, Daria Petrovna era la última instancia para el hombre, lo que podría aclarar sus acciones posteriores. Un par de minutos después, Daria Petrovna salió a la puerta. Mirando a Boris, dijo: «Y la adivinación no es una varita mágica que pueda resolver todos tus problemas. Tienes que tomar tus propias decisiones y responsabilizarte de ellas». «Pero estamos hablando de la vida de mi hijo, ¿no lo entiendes?», exclamó Boris. «No, lo entiendo todo. Pero no tengo derecho a decidir por ti. No puedo decirte el precio que estás dispuesta a pagar para salvar a tu hijo, es tu cruz. Y si mi opinión sobre el trato es tan importante, no te aconsejaría que lo hicieras». «Pero, ¿quizá haya otra salida?», preguntó Boris y miró esperanzado a la adivina. «Siempre hay una salida. Y para encontrarla, tienes que renunciar al deseo de controlarlo todo. Déjate llevar un poco por la situación, Boris. Confía en el destino y, créeme, todo saldrá bien», dijo Daria Petrovna pensativa. «Es fácil decirlo. ¿Y si el destino decide que mi hijo se vaya?». Boris lanzó en su corazón. Daria Petrovna se limitó a negar con la cabeza, dando a entender que la conversación había terminado. En el fondo, Tatiana sentía lástima por Boris, que ahora se encontraba en una encrucijada y no sabía qué hacer a continuación. Sin embargo, tenía una pista. Por mucho que Daria Petrovna se resistiera a dar una profecía sobre el negocio, al final lo hizo. Lo que significaba que Boris no debería haber hecho un trato con gente peligrosa que podría perjudicarle tanto a él como a su hijo. Despidiéndose de Daria Petrovna y Tatiana con lágrimas en los ojos, Boris se dirigió a su coche. «Eres una buena chica, Tanchka», sonrió Daria Petrovna cuando Boris se hubo marchado. «Sabes hablar con la gente y encontrar una palabra amable». «Sí, ¿qué he dicho? Me dio pena, eso es todo», se encogió de hombros Tatiana, avergonzada. Han pasado unos días. No ha habido más noticias del empresario llamado Boris. Tatiana estaba asombrada de la cantidad de gente que venía a ver a Daria Petrovna. Algunos buscaban consejo y consuelo, otros alivio en caso de enfermedad o ayuda en asuntos amorosos. Daria Petrovna parecía capaz de ayudar a todo el mundo. Poseía unos conocimientos desconocidos para Tatiana, que la ayudaban a ver a través de las personas, a comprender sus problemas y a encontrar las palabras adecuadas para cada situación concreta. Un día se les acercó una joven llamada Lida. Estaba pálida y alterada. «Daria Petrovna, ayuda», suplicó nada más cruzar el umbral. Su marido se fue, dejó a los niños, dice que se ha desenamorado de ellos. Sus palabras incomodaron a Tania, que se volvió inmediatamente hacia la ventana para no ver los ojos llorosos de su invitada. Daria Petrovna acarició tranquilamente el brazo de Lida. «Bueno, calmate, cariño, y cuéntamelo todo en orden», dijo con su voz tranquila y tranquilizadora. Lida contó su historia. Ella y su marido vivieron 5 años y tuvieron 2 hijos. Parecían vivir bien, sin discusiones ni peleas. Y hace poco mi marido llegó a casa y anunció que se iba con otra. Dice que ella le comprende, que es su otra mitad, sollozó Lida. ¿Y yo no soy su alma gemela? Di a luz a sus hijos, mantuve la casa en orden, y Daria Petrovna escuchó pacientemente a Lida, y luego dijo: «Sé lo que quieres decir, cariño, sé lo que quieres decir. Es duro para ti en este momento, pero no desesperes. Mucha gente pasa por esto, pero solo se hacen más fuertes y no vuelven a cometer esos errores. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a seguir viviendo?», exclamó Lida. «Tienes que vivir para tus hijos. Son lo más preciado del mundo. Y tu marido. No sabes lo que tiene en la cabeza, quizá recapacite y vuelva», respondió Daria Petrovna entrecerrando los ojos. En ese momento, Lida se dio cuenta inmediatamente de que, evidentemente, la buena adivina sabía algo. «¿Estás seguro de que volverá? ¿Y si no?».
Lida levantó la vista con lágrimas en los ojos. ¿Y si no? Significa que era necesario, significa que este no es tu hombre, y el destino te enviará otro, mejor que el anterior, respondió Daria Petrovna con una sonrisa, con toda su apariencia dejando claro que todo irá bien con Lida. El invitado dudó un momento, luego abrazó a la amable anciana y salió. Tatiana miró a su invitado con una sonrisa y sintió que su corazón se sentía mejor. Por supuesto, en su caso, Víctor definitivamente no va a volver. Pero aquí estaba la alegría de que Lida estaría bien. Hizo que Tania flotara literalmente en el aire de felicidad. No pasaba un día sin que Tania pensara en el empresario Boris y en cómo evolucionaba la situación con aquel malhadado trato y la operación del hijo de Misa. Una mañana, cuando Tatiana aún estaba haciendo las tareas domésticas, se oyeron fuertes voces en el patio. Al mirar por la ventana, vio a dos desconocidos. Eran dos hombres, bastante jóvenes, vestidos a la moda y muy caros. ¿Quién demonios es, Daria Petrovna?, preguntó Tatiana con ansiedad. Estos, Tanchka, son mis nietos preferidos. No me visitan muy a menudo. Supongo que algún asunto importante los ha traído aquí, dijo la adivina con una clara ironía en la voz. Los nietos resultaron ser bastante buenos. En cuanto cruzaron el umbral, Denis e Igor empezaron inmediatamente a hablar de la herencia. Abuela, estamos preocupados. Eres tan vieja y sigues viviendo sola en esta choza. Será mejor que te mudes con nosotros, a la ciudad. No dejaremos que te hagan daño, empezó Denis. Sí, abuela, le apoyó su hermano. ¿Qué haces aquí? Tu casa está a punto de derrumbarse. Tenemos un piso grande y luminoso. Vivirás cómoda y confortablemente. Daria Petrovna los escuchó en silencio, riéndose para sus adentros. Sabía lo que realmente movía a sus nietos. No se preocupan por su bienestar en absoluto, sino por su propiedad y riqueza. Su casa es vieja, pero está en las afueras del pueblo, cerca del bosque. El lugar es pintoresco, tranquilo. Muchos habitantes de la ciudad soñarían con adquirir un terreno así. Gracias, por supuesto, por vuestras atenciones, queridas. Pero no necesito vuestra ayuda, nietas, estoy bien aquí, respondió Daria Petrovna con una zancada. Abuela, ¿por qué te pones así? Queremos lo mejor para ti, insistió Igor. Hubiera sido mejor que te hubieras acordado de mi abuela cuando estaba enferma. O que, en cuanto sentí el olor de la herencia, te hubieras presentado aquí sin más, replicó Daria Petrovna con frialdad. Abuela, ¿qué estás diciendo? Al fin y al cabo, somos parientes, se ofendió con acento agudo Denis. Ah, sí. ¿Y quién de vosotros, queridos míos, me ha llamado alguna vez para preguntarme cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Quién de vosotros me ayudó cuando se rompió el tejado y no tenía dinero para repararlo? ¿Quién ha venido alguna vez así, sin ninguna intención? Exclamó Daria Petrovna y tosió con fuerza. Últimamente su salud se había deteriorado hasta el punto de que cada vez veía con menos frecuencia a pacientes y visitantes. Los nietos bajaron los ojos en silencio. Eso es. No necesito tus falsos cuidados, y no te quedarás con la casa. Hace tiempo que lo decidí todo y se la legaré a la persona que realmente se la merezca. Ahí es donde Tanchka vivirá, con Baña. Tatiana, que hasta entonces había observado la escena en silencio, dio un respingo de sorpresa. ¿Qué? Los nietos exclamaron al unísono y se volvieron hacia su abuela. ¿Qué Tatiana? Ahí está, señaló Daria Petrovna con orgullo a la mujer, mi ayudante, amiga y heredera. Ella se merecía este alojamiento, no tú. Los nietos miraron estupefactos a Tatiana, sin saber qué decir. Ya lo creo, en lugar de la esperada herencia recibieron una dolorosa bofetada en la frente. Sin pensarlo, Denis e Igor se dieron la vuelta, dieron un sonoro portazo y salieron de la casa. No te enfades tanto por ellos, Tania. No es la primera vez que veo semejantes conciertos. Vamos a tomar el té con mermelada de frambuesa, que tanto te gusta, dijo Daria Petrovna y le rodeó los hombros con el brazo. A Tatiana se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo último que esperaba era que aquella amable anciana decidiera convertirla en su heredera y sucesora. ¿Realmente ocurre en la vida que un completo desconocido quiera ayudarte sin cobrar un céntimo por ello? Los días pasaron volando.
Tatiana sentía cada vez más respeto por Daria Petrovna, su sabiduría y su capacidad para ayudar a la gente. Durante este tiempo, Tatiana consiguió incluso divorciarse de su marido, que lo hizo todo sin ella, enviando solo una notificación por correo. Nadie sabe cómo se enteró de que Tatiana vivía en casa de Daria Petrovna. La verdad salió a la luz mucho más tarde, cuando los nietos de Daria Petrovna, Igor y Denis, confesaron que el ex marido de Tatiana, Víctor, ya les había dado un depósito para quedarse con la casa de su abuela. Pero aquí Víctor tuvo un contratiempo, porque unos días antes Daria Petrovna ya había puesto a Tatiana en su testamento. Por supuesto, al principio, al ocuparse del caso, Víctor ni siquiera sospechaba que su antigua esposa se había convertido en algo así como una hija o una amiga íntima de esta anciana del pueblo. Y ahora, habiendo perdido la casa que se le había escapado de las narices, Víctor estaba furioso y agitaba los puños al aire. Pero a Tatiana no le importaba en absoluto. Estaba encantada de ayudar a la buena adivina en todos sus esfuerzos, y lo hacía de forma totalmente desinteresada. Al lado de Daria Petrovna, Tatiana se sentía necesaria y solicitada. Ayudaba a la gente no solo como médico o amiga, sino también como una persona sencilla, siempre dispuesta a escuchar y apoyar. Un día, un hombre vestido con ropa sencilla y ordenada vino a ver a Daria Petrovna. En lugar del habitual coche extranjero, llegó en un automóvil de modelo nacional. Daria Petrovna se dirigió a la adivina en cuanto la vio en el porche. «He venido a darte las gracias». «¿A qué ha venido eso, hijo?», preguntó Daria Petrovna entrecerrando los ojos. «Creo que nunca te había visto». «No puede ser. Me llamo Boris. Estuve aquí hace un mes. ¿Recuerdas que te pregunté sobre el trato? ¿Iba a vender el negocio y me convenciste para que no lo hiciera?». Sonrió el hombre. «Ah, ya me acuerdo», asintió Daria Petrovna. «También dijiste que tu hijo estaba enfermo y necesitaba dinero para una operación. Me dijiste que no necesitaba vender el negocio, que encontraría el dinero. Y que mi hijo mejoraría. Para ser sincero, en aquel momento no creí realmente tus palabras. Pensé que solo querías tranquilizarme», dijo Boris emocionado. En ese momento, Tatiana salió al porche y miró ansiosamente a su invitada. Boris asintió con recato y continuó. «Verás, después de que volví de ti, ocurrió un verdadero milagro. Ya había llegado a un acuerdo con el comprador, lo había firmado todo. Pero al día siguiente me llama y me dice que ha cambiado de opinión sobre la compra de mi negocio. Algo no funcionó». «¿Qué milagro?», se maravilló Tatiana. «Así de fácil», me confirmó Boris. «Y una semana después recibí una llamada de una clínica en el extranjero, diciendo que estaban dispuestos a llevar a mi Miska a operarse gratis. ¿Te imaginas?». En ese momento, el hombre de negocios enmudeció y Tatiana vio que las lágrimas corrían por sus mejillas. Se los limpió rápidamente con la mano y, volviéndose hacia Daria Petrovna, cayó de rodillas ante ella. «Gracias, Daria Petrovna, gracias por todo. Eres mi salvadora», susurró. Daria Petrovna casi obligó a Boris a levantarse de sus rodillas. «Levántate, levántate, hijo. No necesitas darme las gracias. Yo no te ayudé con eso, lo hiciste tú mismo». Tatiana los miró, con lágrimas en los ojos. En ese momento se dio cuenta de que Daria Petrovna siempre había tenido razón. La vida no es una mera colección de coincidencias, sino un complejo patrón en el que cada hilo es importante. Aquí estaba ella, Tatiana, también formaba parte de este patrón. Su lugar estaba aquí, junto a esta mujer sabia y amable que ayudaba a la gente a encontrar su camino en la vida. Al principio, Tatiana ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de por qué Boris se había sometido a semejante transformación externa. Dejé de conducir un coche extranjero y me puse un traje barato. Resultó que, después de que médicos extranjeros salvaran a su hijo Misha, el empresario donó todos sus ahorros y negocios al Fondo para el Desarrollo de la Medicina Nacional, en la que veía el futuro. El empresario dejó muy poco para sí. Vendí un coche extranjero y compré un coche nacional usado. Boris vino al pueblo por una razón, pero para estar cerca de Tatiana y Daria Petrovna. Y estaba dispuesto a presentarse en cualquier calidad, incluso como trabajador auxiliar, incluso como miembro de la familia. Vanya no tardó en hacerse amigo de Misha y también le presentó a su cachorro Bin,
que no tardó en aceptar a su nuevo dueño. Naturalmente, Daria Petrovna no se opuso a que Boris se quedara a vivir en su casa. A decir verdad, hacía tiempo que la finca carecía de la mano de un hombre, y Tatiana, aunque joven, no podía llevar a cabo sola las reparaciones de la casa. Contento de que todo hubiera acabado tan bien, Boris retiró el resto del dinero de sus cuentas y destinó los fondos a reparar el mismo puente que había retenido a Tatiana en Elenovka durante tanto tiempo. Por supuesto, eso no significaba que el tráfico estuviera paralizado todo el tiempo. En absoluto. Tania no quería abandonar a la amable anciana, y mentalmente dio gracias al Señor por guiarla hacia el camino de la verdad. Y un mes después de que Boris regresara de la ciudad, le propuso matrimonio a Tatiana. Mirando a Daria Petrovna, el médico se dio cuenta inmediatamente de que durante todo este tiempo la vieja adivina había sabido de antemano cómo acabaría esta historia. Pero aún así guardó silencio, no queriendo asustar a la fantasmagórica y ajena felicidad. Tatiana, observando la vida del pueblo, se sorprendió a sí misma pensando en lo felices que eran aquellos sencillos aldeanos. No tienen nada extra, solo lo realmente importante: familia, salud, amor y fe en el futuro. Solo después de convertirse en la esposa de Boris, Tatiana se dio cuenta de que ella misma, inmersa en una atmósfera de amabilidad y calidez, empezaba a cambiar y se volvía mucho más tranquila. Además, descubrió un mundo nuevo en el que los valores principales no eran el dinero y la carrera, sino las sencillas alegrías humanas, el cuidado del prójimo y la armonía con la naturaleza. Si te ha gustado esta historia, te pido que me apoyes con un botón de pulgar hacia arriba y te invito a suscribirte a mi canal de historias de vida increíbles.